Seguimos aquí a través de la radio, en nuestro programa Amar la Vida, cuando son las 16:06 en toda la ciudad de Venado Tuerto y en la provincia de Santa Fe y en toda la República Argentina. Así que, bueno, como habíamos anunciado para aquellos que se engancharon con nuestro programa apenas comenzamos, tenemos visita, Ariel, en el día de hoy. Así es, tenemos visita. Y bueno, nos va a estar presentando, su nombre es Karina de los Santos, de Alonso. De Alonso. De Alonso. Así, Karina, muy buenas tardes, muy bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes a ustedes y agradecidas por la invitación. Amén. Es muy lindo compartir las cosas de Dios, más a los oyentes, aquellos que no conocen. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, mi nombre es Karina y bueno, acá estoy para contar lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Amén, Karina. Qué bueno, Juan, que podamos tener una visita como Karina, con un testimonio hermoso y una temática del tema de hoy es algo de lo de la vida de ella. Así es. Lo que es la perseverancia en la oración. Así es, y los frutos que da. Así Amén. que, bueno, la idea también de nuestro programa, como siempre lo estamos marcando, es contar el testimonio. Amén. O sea, parte de nuestro programa, el formato es testimonio, por eso esta parte donde trajimos le invitamos a Karina, para que ella nos cuente, para que vos nos cuente, Cari, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, sabemos nosotros que seguimos de cerca tu testimonio, que Dios ha hecho muchas cosas, pero la idea es que vos lo cuentes y que arranques donde vos quieras arrancar. Así que somos todo oído nosotros y la audiencia. Así es, por ahí a lo mejor desde el inicio, cómo llegaste y lo que Dios fue haciendo en tu vida. Sí, bueno, fue hace 10 años atrás. Bueno, estaba yo con mi familia, ya tenía mis 4 hijos nacidos y la nena más chiquita mía tenía 3. Bueno, y por sí el pesar que tenía yo en mi vida, el problema grande de mi vida era mi hijo el mayor, porque tenía hiperactividad con déficit de atención, que es como un trastorno, ¿no? Que lo llaman los médicos un trastorno, pero viene mucho por lo emocional. Y bueno, el nene mío, bueno, para los que me conocen, iba al colegio, en la primaria, y siempre tenía problemas en la escuela, no de aprendizaje, porque es muy inteligente, pero sí de conducta. De conducta. Por ser la emoción, se manejaba como a los golpes o gritando. Y bueno, la cuestión que yo a raíz de eso lo he llevado a muchísimos médicos, a neurólogos infantiles, desde neurólogo, bueno, hasta terminé en curanderas, ¿no? En lo claro. Que venga. Yo lo que quería es que mi hijo esté sano. Es lo que no se debe hacer, pero bueno, seguí. Claro, seguí. por supuesto, pero era como que uno buscaba la ayuda. Claro, y desesperada. Desesperada porque para mí era un trastorno y nos robaba la paz a él, a los hermanitos, a los abuelos, porque es un problema, porque como que la sociedad los discrimina mucho, estos chicos, y estos chicos necesitan que lo ayuden, Claro. No que lo desprecien Claro. por todo eso. Bueno, la cuestión que bueno, una persona, una mamá de un jardín, me habló de Dios y que Dios tenía poder para eso y la verdad que yo sí, siempre fui muy creyente, siempre creí mucho en Dios, creí que era un Dios vivo, que existía y que escuchaba, pero en mi cabeza, qué sé yo, nunca buscaba de Dios más allá de que una misa que uno hace no en otra religión. Claro. Y nada más, porque me parecía que Dios estaba para problemas mayores que el mío. Yo por lo menos lo veía como que mi problema era terrible, más allá como hace todo el mundo que se piensa que lo suyo es peor que los demás. Claro. Y bueno, esta chica me habló de Dios y que tenía poder para cambiar a las personas, sanar lo que sea el problema y bueno, y ahí es como que yo comencé en la iglesia donde ella iba, que es la Peñadoret, y hace 10 años de esto, y empecé en octubre del 2. Y bueno, y enseguida empecé a ver un cambio. Diferencias. Sí, con decir que el día de hoy, es más, yo pensaba que mi hijo no iba a terminar nunca el primario, o que si lo terminaba iba a terminarlo mal, y el secundario, yo cuando entré, él empezaba el secundario. Claro. Repetía por los problemas de conducta. Sí. Y me decía que Dios tiene sus tiempos, yo leía la palabra y decía que Dios tiene sus tiempos, que no era así, pero que veas que perseverar. Es un proceso. Claro, y que había que perseverar en la oración y que Dios tarde o temprano iba a mover su mano porque Dios nos quiere ver felices. Así es. Y bueno, y así fue como que... ¿Cómo comenzaste? Como comencé. La primera victoria fue cuando, bueno, los profesores de mi hijo me llamaron y ahí me dijeron,
Y yo digo, bueno, me van a llamar a ponerme quejas como siempre, Claro. porque ya estaba acostumbrada a eso, pobrecito, de que iba a jardín. Y no, me llamaban para decirle que no se llevaba ninguna materia, Bien, que era una excelente persona, que era comunicativo con los demás, cosa que era todo lo contrario sí, de lo que claro. él era. Y yo Estaba ahí confundido ahí empecé a ver las Claro. respuestas de Dios, que para mí eso fue lo que me hizo entregar, porque Así es. como toda mamá, nuestros hijos, más primer hijo es todo, Sí, sí, la debilidad. es la debilidad. Y que él estuviera pasándola mal, era que yo la pasara mal, Claro. ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, ahí fue el primer milagro que vi. Y después, Claro. bueno, eso es lo que me hizo aumentar la fe. Y Claro. Dios te siempre marcó ahí. Me marcó. Claro. Sí. Me marcó porque lo veía casi imposible. Aparte, Claro. yo había gastado mucho dinero en médicos y psicólogos, por un tiempo él andaba bien y después volvía de vuelta a recaer. Es como que no hay sanidad para eso, ni psicológicamente, ni... Y vamos a decir que hoy está estudiando medicina. Sí, hoy está en la facultad. Él Claro, está fíjate el en cambio tremendo. Sí, está estudiando medicina y bueno, y gracias a Dios mi hijo hoy en día es un gozo Amén. de verlo, del cambio que ha hecho en su vida. Así es. Y bueno, Cari, bueno, esa es una de las cosas. Una de Y ahí las- comenzaste, porque vos sabemos que tenés otro testimonio, Sí. pero ahí comenzaste, sería vos con tu hijo, el más chico. El más grande. O sea, no toda la familia. Y ya, bueno, No. ya me estoy adelantando con lo que te estoy diciendo. Así que vos seguís compartiendo cómo fue el proceso, porque entiendo que hubo mucha oración de por medio. Sí. Así que, bueno, contanos cómo fue eso. Sí, yo empecé con mis dos nenas, porque mi hijo tenía 12, 13 años y es como que ir a la iglesia en un plomo, ¿no? Más que claro. estaba en rebeldía, en todo eso. Así que yo empecé con mis dos nenas, una tenía 9 y la otra tenía 5. Claro. Empecé con ellas. Y bueno, ellas entre todas eran chiquitas y problemas no nos traen porque son chiquitos y uno Hasta- más hasta lo ese puede momento. contener, Sí, claro. sí, sí. Entonces, bueno, y ahí empecé yo en las reuniones sola, mi esposo Sí, no sí, iba sí. conmigo, y después empezó mi segundo hijo, porque los llevé también, yo los invitaba a todos, obviamente, sí, sí. que quería ir, que fuera, y el que no tampoco lo podía obligar. Claro. Mis hijas se movían conmigo donde yo iba, entonces ellas iban. Y empezó mi hijo Enzo, tenía 11 años, bueno, que es Enzo Alonso, que estuvo invitado allá Sí, en la radio, claro, que contó sí. su testimonio, que a los Muy 11 lindo, años muy bueno. comenzó la iglesia. Y bueno, y después todo el testimonio que él contó, que los oyentes lo han oído, Sí, y bueno, y por todo eso la oración. claro. Porque no es fácil cuando un hijo está en rebeldía o se te No. va, vos por más que lo hables, lo charles, se te pega un portazo, no se metan en mi vida como hacen los Como chicos la rebeldes, mayoría no de están adolescentes. así. Están así. Y bueno, y ya está. Encima mi marido mucho no me ayudaba porque él no iba a la iglesia Hasta ese momento. hasta ese momento. Entonces como que yo como que tenía todas las cargas sobre mí, bueno, pasé por muchas luchas, Claro. pero siempre con oración, porque yo ya vine del mundo, estuve en el mundo, como quien dice, fuera de la casa de Dios, estuve gran parte de mi vida, 35 años Mucho. en el mundo, entonces como que yo ya había probado de todo y no encontraba solución a nada, si tenía problemas con mi marido más que llorar, Claro. o si no, una pila de nervios porque Sí, sí. tengo mi carácter. Sí, sí. Y bueno, pero Dios me ayudó, me empezó a ayudar en eso, porque era como que yo también tengo mi carácter y también hay que aguantarme. A mí yo siempre decía, yo aguantaba a mi esposo me aguantaba a mí. Claro, sí. Y todo fue con oración. Yo me acuerdo que agarré y empecé a... Oración y bueno, nosotros lo hemos visto con perseverancia, porque Con vos perseverancia. desde ese momento que contás que llegaste a la iglesia, Sí. no dejaste de... No. No es que, No. como por ahí pasa, y muchas veces lo hemos compartido con Ariel, de que por ahí hay personas que sí, Dios obra, Dios hace el milagro, cuando hablamos también de la parábola de la semilla, y siembran esa tierra y están por un tiempo y después desaparece. Que bueno, eso es algo que lo que no debe ser la persona. Amén. Pero en el caso tuyo nosotros veíamos que hasta el día de hoy vos perseverabas en la oración y en concurrir a la iglesia. Sí, porque se terminaba, por ejemplo, lo que yo primero quería era la salud de mi hijo mayor, ¿no? La salud emocional. Y después, bueno, ya después uno sigue arreglando sus cosas. Entonces como que yo sabía que no podía apartarme de las cosas de Dios, porque sabía que había muchas cosas que arreglar en mi familia. Ujú. Porque se te soluciona una parte, pero la otra parte sigue como venía así del Claro. mundo, con problemas matrimoniales, problemas de deuda, problemas de Claro. cuentas, de malas amistades que uno tiene en el mundo. Ujú. Y bueno, y entonces como que uno
perseveró en la iglesia porque la carga era mucha, porque estaba yo sola en el camino de Dios. Y bueno, en ese momento era vos el único pilar ahí. Claro, entonces, bueno, y sí, he pasado así luchas de decir, uy, mira, me pasa esto y estoy en el camino de Dios, siempre decía. Claro. Pero, ¿y a quién iba a recurrir? Ya había recurrido yo a todo. Antes yo sabía que más que Dios no había. No hay otra cosa en el mundo que no tenga el poder que tenía Dios, porque ya me lo había mostrado. Claro. No era que yo lo decía porque, ay, será tan así, no. Claro. Yo ya lo había confirmado, que no hay otra cosa. Era eminente ya. Sí. Entonces, bueno, y así, con mi otro hijo que también se apartó al mundo y empezó con sus problemas de adicciones, como él ya lo contó en Salonso. Claro. Y yo siempre con oración, y pidiéndole a Dios que Dios lo guardara, que le guardara la vida, porque por la desobediencia los golpes se dan igual, lamentablemente. Sí. Pero siempre que le guarde la vida y que le diera una oportunidad, hasta que, bueno, Dios hizo la obra que él contó el otro día. Sí, sí. Muchas veces son dos caminos a los que somos llamados por Dios, que uno es el que te golpeas, te recontra golpeas y hasta que te das cuenta y venís del mundo destruido y bueno, te alineás a la voluntad de Dios, o cuando te das cuenta y la tomás de enseguida, o sea, evitás todos esos golpes, ya de una te agarraste de Jesucristo. O sea, sí, de una, porque yo ya te digo, ya había pasado por todos lados y sabía que el único que tenía respuesta era Dios, porque Él nos hizo. Claro. Y Él nos conoce lo que va a pasar, lo que no va a pasar, aparte compartiendo la palabra, que empecé a leer la Biblia, empecé a entender, empecé a ver cómo Dios hablaba en mi vida a través de la palabra. Claro. Y bueno, y con mi esposo pasó exactamente lo mismo. Yo ya de última es como que chocaba mucho con él porque, claro, como yo siempre le decía a él, yo buscaba las cosas de arriba, las bendiciones, la paz en el hogar, y él estar en el mundo se busca otra cosa, se busca que siempre como es cotidiano en el mundo que los matrimonios discutan, que iba discutiendo, o cuando falte la plata, ahí está la discusión, está el problema. Claro, echarse la culpa. O si uno de los hijos adolescentes se porta mal, que es lo común en los matrimonios mundanos, que se echen la culpa uno con otro. Claro. Y bueno, y realmente yo tampoco quería perder mi matrimonio, de decir, bueno, listo, no creen en Dios, chao. No, porque sabía que tampoco es la voluntad de Dios. Claro. Y me era difícil convivir con una persona que no buscara las cosas de Dios como la buscaba yo, porque era como que contrastábamos en todo. Claro. Y bueno, y también empecé a orar por eso y... Empezaste a orar por tu esposo, que por hasta el momento no... ¿Y cómo fue eso, decir, de los primeros frutos, decir, que él empezó a ceder a ir a la iglesia? ¿Cómo fue eso? Nosotros lo vimos llegar ahí a la iglesia, claro, pero no vimos la otra parte, que cómo fue Dios tratando, que bueno, vos al ser la esposa lo habrás visto. Sí, costó porque muchas veces uno es como que, bueno, el testimonio que también quería contar es ese, que uno puede estar orando, puede estar leyendo la palabra, pero si la palabra de Dios te dice te da una disciplina, ¿no? Claro. Una obediencia hacia la palabra de Dios, o hacia los consejos de los pastores, todo, y que si un orden, claro, y en vez de si uno está pidiendo que o sea, en sí Dios es un orden, o sea, claro, que tu esposo esté en las cosas de Dios, que le guste estar en su casa, porque siempre estuve sola con los chicos para todos lados y él siempre era muy amiguero, estaba con todos sus amigos, bueno, y yo andaba siempre sola. Entonces, como que si uno quiere que su esposo esté en su casa, uno tiene que hacer que su hogar sea un hogar, no una casa, que sea donde el esposo va y se sienta cómodo, que no hablo de un machismo de decir que no, que tiene que estar para sirvienta del esposo, pero sí de no estar discutiendo todo el tiempo o peleándolo todo el tiempo, porque una de las cosas que Dios me mostró en eso, en el proceso, es que yo no tenía el poder para cambiar a mi esposo. Exacto. Así ver lo que él estuviera haciendo, por más que diga esto no se hace, que esto no hace, que vos le dijiste al hijo esto, que le dijiste aquello, uno no tiene el poder, porque lo único que haces es que la discusión se ponga peor y no sacás nada bueno. Entonces como que lo alejás, porque uno estando en el camino de Dios no puede estar discutiendo todo el tiempo, porque es como que muchas veces retrasa el proceso. Si en la iglesia te enseñan eso, entonces, sí. Claro, y es como que uno, si vos estás viendo a Dios eso, y vos a tu vez querés hacer vos la obra, no de que la haga Dios, es como que le embarrás la cancha a Dios. Entonces uno tiene que estar, más vale. Es como que Dios dice, bueno, me lo dejás hacia mí ahora. Claro.
Y bueno, y fue un proceso para mí, porque ya te digo, yo no tengo un buen carácter y soy muy dominante. Y entonces como que siempre quiero hacer la obra yo. Cari, y una cosa, y del momento que bueno, vos empezaste a ir a la iglesia y que tu marido no fue, o sea, no iba. Sí. ¿Cuánto, o sea, porque ahí vamos a enfatizamos sobre la oración tuya? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tu marido llegó a los caminos de Dios? ¿Lo viste ahí en la iglesia? 7 años. 7 años. Ahí, para los que nos están escuchando, estuviste orando por 7 años por tu esposo, hasta que tu esposo, inconverso, está hoy por hoy en las cosas de Dios. Sí, son 7 años que estuve, y por eso digo, no fue fácil. No es a la primera de cambio decir, claro, no, Dios no va a obrar. No porque Dios termina obrando, porque la voluntad de Dios es que la familia no se rompa, que el matrimonio esté unido. Entonces yo, lo que me daba fortaleza es pensar en eso, en que la voluntad de Dios era que mi esposo fuera a la iglesia, pero también la voluntad de Dios era que en mi vida haya un cambio como esposa. Claro. Que sea la mujer, como dice la palabra de Dios, que edifique el hogar. Claro. No la necia que lo derribe con las discusiones, con tratar mal al cónyuge, no, sino que la que edifica su casa, la que la pone en pie, ¿no? Ante las cosas de Dios, donde haya un lugar donde haya paz, donde haya armonía, y donde pueda haber una comunión con el matrimonio, con el marido. Claro. Pero sí, fueron 7 años y bueno, y Dios hizo la obra. Y hoy está conmigo, y bueno, para mí también... Y las cosas han cambiado, o sea, muchísimo. Mucho cambio hacia en su matrimonio, me imagino en la familia, con el trato de los chicos. Claro, antes discutíamos por todo, porque, bueno, yo vengo también criado en donde se discute por todo, donde que cada cual responde o discute, o la razón no siempre la tiene uno, o si vos estás discutiendo con una persona en la familia, algo siempre dentro del hogar. Uno siempre está pensando en qué va a responder y no escucha a la otra persona. Siempre piensa en qué es lo que va a responder. Entonces hace una discusión que todo es un griterío y después, capaz que después no pasa nada al rato, pero no había paz. No había paz. Entonces, para yo solucionaba los temas así, a mí lo que no me gustaba lo decía y punto. Claro. Y listo, y ahora después me di cuenta en las cosas de Dios que no es tan así. Claro. Que uno muchas veces cuando está enojado tiene que callar. Claro. Porque uno cuando habla bajo emoción del enojo, dice cosas feas, puede decir muchas cosas tristes, que es lo que pasa en los matrimonios. Sí, que lastiman, que hieren. Hieren y después decir, uy, ¿para qué le dije tal cosa? Que en muchas ocasiones, que eso también lo hemos compartido en otros programas, y aún las palabras tienen poder. Las palabras que largamos nosotros tienen poder como para bendecir y también como para maldecir o estancar a una persona. Claro. Si vos sos y la persona... Pasa mucho también con los hijos, cuando uno está enojado, que le dice cualquier cosa a los niños, siempre ando en el mundo. Sí. O sea, para poner mucha atención a los que nos están escuchando esta tarde. Inútil, no servís para nada, es como que pobrecito, la persona se cree que es un inútil. Y entonces, bueno, y siempre en las peleas de matrimonio pasa lo mismo, tratan de herirse continuamente entre los dos, y vemos que ahí no hay amor. Entonces, bueno, cuando yo quise que mi marido fuera a la iglesia, yo me había dado cuenta que en todos estos años, 25 años que estoy con mi esposo, 25 años. De los 20 años que estamos juntos, me di cuenta que al ser tan lastimada, yo a él también no digo que él solamente me lastimó a mí, sino el matrimonio cuando está en el mundo y está muy pelean mucho, se lastiman mucho. Entonces, ¿qué pasa? El amor se va apagando. Y uno seguía por los chicos, porque yo no quise romper nunca el matrimonio, porque yo vengo de que mis padres nunca rompieron su matrimonio. Y él, a su vez... Y también es una ideología errónea, porque muchas veces dice, y bueno, estamos por los chicos. Claro. Pero no es lo que Dios manda, o sea, porque los chicos no estuvieron de entrada eran ustedes dos solos. Entonces hay que apostar al matrimonio. Claro. Entonces, bueno, como te decía yo, se lastima mucho y el amor se va. Claro. Y fue mi caso. Para todos los que me conocen, bueno, saben que mi esposo, cuando yo me puse novio con mi esposo, era el amor de mi vida. Y ahora actualmente es el amor de mi vida, pero en ese tiempo que pasó todos esos problemas matrimoniales, el amor se muere. Como pasa en muchos matrimonios que dicen, ay, yo no siento más nada, y se separan. Claro. Bueno, mi relación no fue esa, sino como vos decís, estando yo en el mundo, o las cosas, después las cosas de Dios, pero siempre por mantener la familia unida.
Y bueno, entonces cuando Pero decido... si Dios no dejó que se rompa eso, por más No. que vos estés en el mundo, es porque ya tenía un propósito con ustedes, Yo Dios. creo que sí. Sí, sí, porque si no, cuando no está el propósito de Dios, el matrimonio como se separan, se rompen en el mundo. Claro. Pero al luchar la voz y luchar O sea, también... nunca estuvo Dios. Nunca, Claro. O sea, nunca estuvo Dios cuando un matrimonio se conocen en el mundo. Claro. Que no es aprobado Claro. por Dios. Pero cuando no se separan, están en el mundo, no se van, es porque Dios ya está Claro. preparando, como Dios tiene Claro. algo para ustedes. Sí. Para el que está en el mundo. Sí. Y bueno, entonces es como cuando yo entro a la iglesia, a los 7 años atrás de empezar a orar, de ver que Dios tenía un propósito con el matrimonio, sentía que hasta el amor se me había apagado. Y yo cuento mi testimonio porque hay muchas esposas que porque por las discusiones y todo lo que se daña un matrimonio, terminan de perdiendo el amor por su esposo. O a su viceversa, puede ser que el marido diga yo no la amo más. Bueno, y yo digo que hasta eso obró porque Dios en mi vida, porque yo empecé a leer, apenas empecé a la iglesia, empecé a orar y decía, y una petición mía fue esa: Señor, yo estaba muy enamorada de mi esposo. ¿Qué pasó que no siento nada? ¿Qué pasó que cuando lo veo lo que me causaba era enojo? Porque yo entré a la iglesia y yo me sinceré con Dios, porque a Dios no podemos ocultarle nada. Claro. Entonces mi oración, cuando estaba sola encerrada en mi habitación, le decía eso: ¿qué pasó? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque me sentía, la verdad que yo me sentía vacía en el mundo si no amaba a mi esposo, porque yo no amé mucho, me casé, Claro. me emociono porque fue amor a primera vista. Sí, sí, sí. Él era todo para mí. Y, Claro. y que pasen tantas cosas en nuestra vida conyugal y que terminemos Sí, sí, que no sí. sienta nada por él, para Claro. mí era Sí, terrible. sí, fue un dolor grande. Fuera terrible. Y Pero empecé a o tener- sea, como en las películas, en este caso no hubo un final triste, sino No, hubo un final no, feliz no, porque- hasta el momento. Así que no sí. te vengas abajo, vamos arriba, porque Sí. Dios hizo un Sí, cambio, hizo sí. una obra grande. Y bueno, y ahí fue cuando, por todo ese dolor que yo cuento, Claro. clamé a Dios y le decía a Dios: y yo quiero enamorarme de vuelta de mi esposo, Claro. quiero que me ponga ese amor, que me dé Claro. amor, porque sabemos que Dios es amor. Sí, sí. Porque yo no podía no sentir ese amor, no porque Que eso lo hace Jesucristo, Lo hace la Jesús, sí. esencia la hace. la y hace ahí me di Jesucristo. cuenta que realmente yo he empezado a amar de vuelta y hasta el día de hoy estoy enamorada de mi esposo. Por eso el amor de Dios fue lo que me llevó a estar 7 años en oración. Claro. Porque el amor es el que todo lo soporta, que Sí, todo sí. lo sufre, que Todo lo todo lo espera. puede y todo lo espera. Todo lo espera. Entonces eso fue el ancla, el Claro. amor hacia Dios que Dios me había dado por mi esposo. Claro. Porque a veces decimos que amamos y no amamos, porque, Claro. porque no respetamos. Claro. Así Decimos es. que amamos a las personas y las tratamos mal, Sí, o, sí. o las insultamos, Sí, sí. y después dice, sí, yo la amo, pero a mi manera. No, acá el amor es respeto. Si Claro, uno no así puede es. respetar, no ama. Claro. Exacto. Y entonces, bueno, a través de ese amor que Dios me dio por él, yo empecé a orar por él. Y hoy en día que están las cosas de Dios, y bueno, estamos más unidos que nunca, y bueno, se nos ha agrandado la familia, hemos sido abuelos, y también todo, porque el que dice que no tiene problemas porque está en la iglesia, no es así, porque los problemas vienen igual, porque vivimos en un mundo y trabajamos, y del día a día todos tenemos aflicciones, como Sí, sí. quien dice. Cada día tiene su propio afán. Claro, y bueno, con mi esposo ya somos 2 ahora para orar por nuestros hijos. Si un hijo tiene un problema, bueno, oramos por ese hijo y Dios enseguida mueve su mano, tanto en lo Claro. económico como en lo espiritual, lo vimos enseguida. Pero Claro. siempre la perseverancia en la oración, Claro. porque yo veía que Dios mueve su mano cuando uno ora, más con un corazón sincero, como me enseñó mi pastora, con el corazón. Claro. No quiere hacerse oraciones armadas ni nada, porque No. Sí, 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 tal como son. cómo es el asunto. Y bueno, y Dios no tarda en mover su mano. Y así como hoy en día tengo mi familia, mis 4 hijos, Ujú. todos en el camino de Dios. Gloria a Dios. Sí, y bueno, y tengo una nietita. Mi hija ya fue mamá, y está con su pareja también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La nietita? Alison. Alison. Así que mandamos un saludo a Alison, seguramente no Sí, entiende nada, pero bueno. bueno, y Alison sí la pudimos presentar ayer. Mira, Sí, Gracias una a Dios la bendición. presentamos. Y bueno, y viendo, y estábamos todos juntos en la mesa, y lo que yo veía es la respuesta a las oraciones, porque cada vida de cada hijo mío es un milagro de Dios. Claro. Y bueno, y ellos ya están también con su pareja y queriendo formar una familia, y es como con mi esposo, es como que siempre nos vemos con responsabilidad sobre nuestros hijos. Claro. Y la ayuda siempre fue
Dios. Dios fue el ancla, el es. pilar, porque sin Él nada podemos hacer. Más cuando vemos la maldad de este mundo. Para los jóvenes, nosotros tenemos todos adolescentes, desde 25 a 16 años que tiene la menor. Claro. Y no es fácil, porque los chicos se van a estudiar o se van a casa o van y vienen a hacer un mandado y vos no sabés si vuelven, con toda la inseguridad que está pasando. Entonces, con mi esposo siempre orando por ellos, que Dios los guarde, que los guíe y vemos la mano de Dios. Porque mi hijo hace 3 años que vive en Rosario y siempre orando por él, que Dios lo guarde allá en Rosario, que está solo, porque en el mundo te desespera, ¿qué hace? Llorar, o bien, no te interesa. Claro, no te interesa y después vienen los lamentos y salí, como yo digo a veces, no pidiendo justicia, y la justicia no existe. La justicia del hombre no existe. Y la que existe es la justicia de Dios. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas... El trabajo es desde casa. Claro. Así que, bueno, porque se nos está yendo el tiempo y tenemos mucho para compartir en nuestro programa. Sabemos que es mucho, o sea, muy amplio tu testimonio y que, bueno, en el segundo bloque, después de la alabanza, vamos a ir a la palabra y seguramente vas a continuar o te vas a alinear a lo que vamos a compartir. Así que vamos a ir a la música cuando son las 16:33 y luego sí vamos a compartir la palabra de Dios y bueno, también vamos a seguir compartiendo con la invitada de hoy. Vamos a la música, a este tema que justamente nos pidió Karina que compartiéramos y es la música de Funky con su canción Creo contigo y creo en ti. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desfallar por un segundo. Pues contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí.
Seguimos a través de la radio, aquí por la 88.1, cuando son las 16:38 minutos, se nos empieza a terminar el programa y tenemos mucho para compartir. Así que vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron al Facebook de la transmisión en vivo. Dice Carlitos, Dios los bendiga, buen programa, un abrazo para los tres. Marco Ortigosa dice, hola a los tres. Libilongui Romiguari dice, bendiciones Juan y Ariel y Karina. Ramón Galván, que es nuestro pastor, que mandamos un saludo de este lugar, nos dice bendiciones para todos. Jazz Alonso, no sé si la conoces. Jazz Alonso dice, nos pone gracias Dios por la obra enorme que hiciste en nuestra familia. Ahí sumando también para el programa. Ramón Galván nos pone de vuelta al pastor, bendiciones. Pamela Bustamante dice, gracias Jesús por la vida de mis tres hermanos, Dios es grande y cada uno de nosotros somos un milagro de Él. Gracias por tu misericordia cada día, amarte, seguirte a mi Padre amado, así se refiere a Dios. Así que hasta ahí los mensajes y queremos compartir la palabra de Dios en San Lucas. San Lucas capítulo 18 y vamos a leer una historia que justamente la alineamos a un poquito, una parte o una gran parte del testimonio de Karina en esta tarde. Dice así San Lucas capítulo 18, parábola de la viuda y el juez injusto. También se refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿no? Y es Jesucristo, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Hasta ahí la palabra de Dios en esta tarde. Y acá podemos ver en esta historia tan hermosa, por cierto, de la Biblia, como tanta historia que compartimos. Y esta parábola, esta enseñanza que Jesucristo hace en ese momento a los seguidores que estaban ahí presentes con respecto a la oración. El poder que tiene la oración, pero más que nada en la perseverancia. Algo para tener mucho en cuenta, ¿no? A la hora de orar, cuando oramos al Señor, es no desmayar, porque dice, también se refirió Jesús, una parábola y dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y por ahí ese es sería el error que muchas veces cometemos cuando no oramos o sea que no perseveramos. No tenemos esa constancia. Esa constancia. Vos nos compartías, Cari, que vos, sea uno de los ejemplos, no hay muchos ejemplos, pero vos nos compartías que estuviste 8 años, 7 años orando por tu esposo, que no es poca cosa, hasta que Dios hizo el milagro. Así es. Y qué buena es tener esa constancia, Cari, como tuviste vos durante 7 años orando. Y ahí también Dios nos prueba. A veces hasta cuándo le tenemos fe, si seguimos orando o abandonamos la oración. Claro, es así, como vos decís, porque a veces, como somos todos humanos, ¿no? Queremos que las cosas se hagan ya. Y entonces decimos, no, capaz que está un año. Claro, eso te iba a decir, a lo mejor vos llegas un año, no lo más, ya no tengo respuesta, no lo más, ya bajo los brazos y me entrego. Claro, esto va a un divorcio, o no es. Es que se piensa muy fácil así en el mundo. Y entonces sí, es por eso, es la perseverancia de seguir orando, porque sabiendo que tarde o temprano Dios hace la obra porque es su voluntad, ¿no? Claro. Siempre pidiendo la voluntad de Dios, tampoco... que sea algo alineado a la voluntad de Dios. Claro. No vamos a pedir una moto que ande a mucha velocidad cuando sabemos que eso de andar fuerte en moto, porque seguramente que eso es propenso a tener un accidente y a perder la vida. O sea, siempre que la petición sea alineada a la voluntad de Dios y mucho más que Dios se glorifique. Por ejemplo,
una persona que esté enferma y si Dios, muchas veces lo compartimos, si Dios le place sanarla, porque sabemos que tiene el poder, claro que sí, lo puede hacer y puede ser, se puede glorificar a través de un milagro. Amén. Así que bueno, esa ¿no? La parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Tuvo esa constancia, esta mujer en la constancia para que se le haga justicia, y fue a un juez injusto, un hombre. Claro. ¿Cuánto más Dios? Porque dice la palabra de Dios. Ni respetaba a Dios ni a hombre. Ni lo respetaba, como que no le interesaba nada. Él era injusto y no hacía como él quería. En eso estaba pensando, sí, de que si una persona malvada y justa lo hizo, porque ¿cuánto más la Dios? viuda lo cansó, tanto pedirle que le haga justicia, ¿cuánto más Dios que nos ama? Claro. Que Él quiere que seamos Y felices. que Él es el Así juez es. justo. Él es el juez justo. Él es el juez justo. Amén. Así es con Dios. Dios, ¿cuánto más? Porque nos dice, ¿acaso en el 7, en el 6, vamos a leer del 6, dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén. Él lo dijo, dice, oíd lo que dijo un juez injusto. Dice, ¿cuánto más Dios? Si Claro. yo le di, si yo pude solucionar el problema a esta mujer, Claro. ¿cuánto más Dios? Que le claman, sus Dice, hijos le claman día y noche. Después en el 7 continúa y dice, ¿se tardará en responderle? Si Dios se tarda en responder... A como veces, mi para caso, nosotros que es fue- tardanza, Gary. Para la persona es tardanza, pero para Dios son los tiempos justos. Claro, para Dios son procesos, es un proceso, Claro, eso todavía quería falta un explicar. poquito. Quería explicar que nosotros tomamos como tardanza, pero cuando demora tanto, por ejemplo en mi caso son 7 años, no es porque Dios se encaprichó en que me iba a cumplir la petición en 7 años, sino que en mí había cosas que cambiar también como Claro, esposa. claro. Entonces es la obra de Dios, y si Dios permite que pase tantos años por un propósito, Claro, sí, sí. porque no me va a dar mi esposo que vaya a la iglesia para que yo misma después, tratándolo mal, haciendo cosas malas, lo saque del camino de Dios. Claro. Entonces es un proceso para ambos. Y algo que está a la vista es que es como cualquier cosa que tanto te costó, que la vas a cuidar, lo vas a cuidar mucho, porque esto Obvio. me costó 8 años orar por esta persona, por mi marido, por tu marido en este caso, y obvio que lo vas a cuidar, a valorar mucho, porque o sea, es de mucho valor, porque te costó mucho. Sí, sí, muchísimo. Entonces, claro, es cuando uno cuida más las cosas, o no, aparte ya cuando la otra persona también busca de Dios, también tiene actitudes que antes no tenía, Claro. por ejemplo, de respetar a la esposa. Por eso yo entre mí que faltaría en estos tiempos de que las esposas, tanto las jovencitas, puedan buscar de Dios, Claro. para ser librados de toda esta maldad que vemos, de tanto femicidio y tantas Sí, cosas. sí. Dios puede guardar esas cosas. ¿Por qué? Porque te muestran la palabra de Dios que vos no te vas a terminar enredando con una persona tóxica que te venga a arruinar la vida, como ha pasado, a quitártela. Sí, sí. Porque ya vas con otra visión a buscar tu pareja, Claro. que después va a ser tu esposo. Creo que la estadística decía de que arrancó el año, ya son más de 40, no sé si van cerca de los 50, pero más de 40 femicidios. Terrible. Y detrás de cada Muy femicidio triste. hay mucha historia, que por ahí las informaciones te muestran un 2-3% o sea, de lo que realmente pasó anterior para que sucediera de esa forma. Y muchas de esas cosas es lo que vos estás compartiendo. Claro. El momento de elegir bien. Y para elegir bien tenemos que tener a Jesucristo. Que Así, lo que bueno es para el varón o la mujer es no orar cuando son jóvenes, Claro. no por una novia ni por un novio, sino por el Exacto. esposo o la esposa el día de mañana. Claro. Señor, prepárame la esposa, prepárame el esposo, la mujer o el hombre que va a ser para toda mi vida. Claro. Esa es la oración del joven. Nosotros lo aprendimos después porque nosotros venimos del mundo y después lo aprendimos. Claro. Y qué bueno eso, poner inculcarle a nuestros hijos eso. Claro. De esa oración, ¿no? Claro, sí, eso es lo principal, porque si no está todo muy mal. Vemos la maldad que hay y cómo viven las chicas, pobrecitas, asustadas, atormentadas, pero qué bueno que yo siempre, como le comento a mi hija, Jazmín, que tiene muchas redes sociales, ayudá desde tu punto de vista como mujer, Claro. a las chicas que no caigan en los femicidios. Claro, en esas redes. Y es importante lo que decís vos, que Buscando también de la Dios. otra vez compartíamos con Ariel, de no ser egoísta, Claro. compartir de Dios, si sabes que bueno, o sea, vos a través de lo que te sucedió, conocés, o en cierta forma conocés la verdad,
compartir, porque muchas veces el gran problema de la sociedad es que no tiene conocimiento de las cosas. Claro, y vive en su emoción. Claro. Le gusta un chico y ya pusieron los ojos en lo que es lindo y no sabe lo que hay adentro. Claro, sí, sí. Adentro tenés una bestia, un lobo. Sí, sí. Y después tarde, claro, después ya cuando te asustó, ¿y cómo haces para dejar a esa persona? Sí, sí, y es lo que vemos día a día, están atormentadas, asustadas, no se pueden apartar. Pero eso qué bueno que es buscar de Dios y que Dios te esté guardando y que te dé visión a la hora de elegir. Claro. Y por ahí, si nos está escuchando, por ahí una de estas jovencitas, porque de eso se trata el programa, de ayudar, de incentivar a la gente a través de la fe en Jesucristo a que tomen las cosas buenas. Si quizás en este momento hay una jovencita que esté escuchando y que por ahí es víctima de persona o de maltrato, más allá de que hay línea, ¿no?, que telefónica para ayudar, también está Jesucristo, también está el hecho de orar, de buscar de Dios para que le ayude en esa situación, que muchas veces no todos tienen esa oportunidad de conocer o de saber que hay un Dios que la puede sacar de ese momento amargo. Sí, en la palabra de Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio. En los Salmos dice que Él es nuestro pronto auxilio, que cuando uno muchas veces, me ha pasado a mí en el mundo, fíjate, Juan, que ha pasado que cuando uno tiene miedo, la persona que no está en el Evangelio, pero todos supuestamente creen en Dios, claro. Y cuando tienen mucho miedo, están en un punto límite, lo primero que dicen es el Padre Nuestro. Claro, fíjate cómo el alma ya directamente sabe que tiene que buscar de Dios. Por naturaleza. Por naturaleza, enseguida, ay Dios mío, ayúdame. Claro. O mi Dios. Claro, enseguida clama, es porque es el alma de cada persona que clama a Dios. Claro. La persona no lo sabe. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no antes? Claro. ¿Por qué llegar al momento? Exacto. Y en el 8, vamos a leer el 8 porque también la oración y la perseverancia también va tomado de la fe de la que tenemos. Claro. Porque vos dijiste 7 años orando y pidiéndole para que tu marido pueda llegar al camino. Pero era también tu fe porque también lo veías vos. Sí, yo sabía que iba a hacer. Porque es así, uno ora, pero también tiene que declararlo y verlo. Sí. Vos a lo mejor ya lo veías sentado al lado tuyo, al lado de la iglesia. Muchísimas veces. Y esa es la fe, entonces dice, os digo que pronto le hará justicia, Dios hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la fe que va acompañada de la oración, va acompañada de la perseverancia también, Juan, porque va todo tomado de la mano. Sí. Si vos declarabas, veo a mi marido sentado en la iglesia al lado mío, esa era la fe, y la constancia en la oración. Sí. Todo es un conjunto que Dios le gusta que oremos de esa manera. Claro, sí. Sí, aparte Dios en su palabra nos da muchísimas herramientas. Para el que no conoce la Biblia, yo le digo que lean la palabra de Dios, porque a mí me ayudó mucho la palabra de Dios cuando dice que tenemos herramientas. Entonces yo, por la enseñanza, siempre la puse por obra, la enseñanza que nos enseñó mi pastora, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Decía que había que hacer tal cosa y yo la hacía. Vos decís, no es tan así de empezar en el mundo. Yo lavaba la ropa de mi esposo y oraba sobre la ropa, oraba sobre su almohada, le pedía la bendición. Él salía de casa, que se iba, capaz que encima se iba con los amigos. Una peña o algo, para comer asado. Claro. Y yo decía, Señor, bendícelo. Y siempre bendiciéndolo. Claro, sí. Hasta a veces así me ha tiene pasado, que ser. porque a veces uno se enoja porque uno es de carne y se enoja. Y también yo tengo una enseñanza que uno está enojado, Señor, bendícelo, porque las palabras tienen mucho poder. Sí. Eso es muy importante lo que estás compartiendo, Karina. Es muy importante y para los oyentes y también para nosotros, de ponerlo siempre en obra, de bendecir, aunque veamos todo lo contrario, bendecimos a la persona en el nombre de Jesús, lo veo feliz, lo veo próspero, veo que Dios va a cambiar su vida. Es la fe. Es la fe y la constancia, y las palabras también tienen poderes como para destruir, como para también de beneficio. Sí, totalmente. Las palabras tienen poder y la fe esa de estar siempre pensando el bien. Claro. No como uno puede ser una esposa, o estar un tiempo orando y después dice, no, esta persona no va a cambiar y ya está, y tira todo por la borda. No porque... Claro, aparte está claro, pero está declarando que esa persona no va a cambiar. Claro. Y por ahí pasa como lo que vos compartías, por ahí es que esa persona... había cositas o hay cosas que tienen que primero ella cambiar. Exacto. Y muchas veces pasa eso, cositas y muchas veces como que miramos muchas veces lo hemos escuchado en la iglesia, nuestro pastor lo enseñaba, cuando decía, no, cambia vos primero, no cambia vos.
Claro, no, la persona misma tiene que cambiar, Claro. uno mismo tiene que cambiar. El cambio es desde adentro para afuera, o sea, desde uno mismo y después lo otro se va a alinear. Se va a alinear se va a enseguida, alinear solo. sí, porque siempre tenemos esa costumbre de echar la culpa al otro. Claro. Claro, Y no sí, sí. ver los errores del Sí, otro. sí. Yo a veces... El pecado original, o sea, el claro, pecado hablo de Adán y Eva, no, fue la manzana, no, fue la serpiente y así vamos. Y a mí me gusta siempre compartir con hermanas o con las chicas que están pasando por problemas con su matrimonio. ¿Y qué hago? ¿Qué escucho? Ah, porque me hizo esto, me hizo Claro. aquello, me hizo esto, y es esto, y aquello, y yo digo, no puede ser. Claro. Porque si la persona hizo esto, dijo esto, hizo aquello, Sí, sí, sí. es porque te respondió a que vos primero estuviste Sí, sí, agrediendo. sí, sí. Claro. Porque todo tiene un porqué. Sí, sí. Sí. Entonces... Es lo que estamos eso. hablando recién fuera del aire, Mm. es que cuando un matrimonio, por ejemplo, se separa o hay problema, siempre es parte de los dos, o sea, tienen grano o poca o mucha, pero es parte de los dos, o sea, han descuidado ciertas cosas que llevó a que sucediera lo que sucedió. Claro, sí, como comentaba yo, en el mundo, yo en el mundo discutía con mi marido que pasa siempre eso y uno qué hace, no le cuenta a Dios porque no sabe la existencia de que Dios te Claro. puede escuchar y que a quién se lo cuenta, a tu amiga. Ah, Viene tu amiga, viste, me hizo esto, me Malos hizo consejos. aquello. ¿Y qué te aconseja? Hacerle lo mismo. claro. Claro. Ah, no, dice, vengate. Claro, o son todos iguales. Sí, se fue con los amigos. Bueno, dice, viví la vida, Claro, buscate no. otro. No te van a decir que yo orar por tu marido, hasta Claro. que gracias a Dios Él me puede puso una cambiar. persona, que me habló de Dios y ahí fue cuando me contó Claro. que había un Dios que respondía y que a través de la oración, entonces